Muy buenos días, chicos. Hoy es 4 de junio y ya nos queda muy poquito para acabar este curso. Un curso bastante diferente a lo que habíamos pensado, pero seguro que lleno de aprendizajes y de momentos muy felices, seguro. Hoy me toca hablaros de los detalles, porque en los detalles está la diferencia. Si os acordáis, en los primeros buenos días que os di en abril, os hablaba de la felicidad. Pues nada más ni nada menos, la felicidad se encuentra en los pequeños detalles. Por ejemplo, una sonrisa, una caricia, una mirada sincera, una carcajada, una sorpresa inesperada. Y es que los mapas de la felicidad se trazan en pequeños detalles y la grandeza de las personas está en los pequeños detalles. Hay una psicóloga que se llama Raquel Aldana que afirma que la grandeza de las personas está en los detalles, en detalles que al principio pueden parecer que no son importantes. Los pequeños detalles hacen a las personas únicas, inolvidables y excepcionales. No se trata de personas que no tengan miedo a nada o que no cometan errores. Son personas que siempre tienen una palabra de aliento, una mano amiga que tender, un buen pensamiento, una buena acción. En definitiva, son sus pequeños detalles los que marcan la diferencia. No son personas que destruyen a los demás con malas palabras, con críticas. Pues uno de los pequeños detalles que siempre cumplen es que aceptan incondicionalmente al otro. No es solo que amen al mundo, es que lo respetan porque forman parte de él. Se nos olvida fácilmente, pero es sencillo lograr que una persona se sienta especial. Tomar nota de estas 3 ideas. La primera, dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Que alguien te desee lo mejor en el día es un privilegio. 2. No sentir una falsa felicidad. Es decir, no estar felices porque es lo que toca y es lo que tengo que hacer. No, hay que aceptar los sentimientos y emociones de cada momento. Y 3. Las caricias, las sonrisas a destiempo, la calidez de las palabras, los susurros, todo eso nos hace sentir especiales. Así como hay gente especialista en echar a perder los días de los demás, hay personas geniales que hacen que un día difícil se convierta en fácil. Porque al fin y al cabo, hacernos sentir diferentes es lo que convierte a alguien en inolvidable. Y a pesar de que la vida puede separarte de estas personas, como ahora mismo con esta pandemia, si conoces o conociste a alguien así, te conviertes en alguien mejor para siempre. Estoy segura que vosotros conocéis a alguien que os hace sentir especiales, así como vosotros hacéis sentir especiales a otros con vuestros detalles. Para seguir alimentando el site de la felicidad, os voy a pedir que me mandéis a mi correo una foto, un dibujo, un vídeo de esos pequeños detalles que tenéis con los demás y los demás tienen con vosotros. Para despedirme, también quiero tener un pequeño detalle con vosotros. Es una canción. Qué bonito es querer. Chicos, qué bonito es quereros a vosotros. Que tengáis un feliz fin de curso. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo
rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.